yo soy Aisha Mustak y voy a hablar sobre la valvulopatía pulmonar. Iniciando de la parte de regurgitación, se tiene en etiología hipertensión pulmonar por tetralogía de Fallot y defectos en el septo ventricular. Aparte de eso está la cardiomiopatía dilatada. En la parte de la fisiopatología hay que recordar que regurgitación o insuficiencia tienen como por concepto que la válvula no cierra. Ahora estamos hablando de una válvula pulmonar, que en este caso no se puede cerrar, y esto puede darse por un fallo en la captación de los velos, por lo que hay un retroceso sanguíneo al ventrículo derecho. Puede darse por otras causas, como lo que sería el aumento del volumen diastólico del ventrículo derecho, consecuencias hemodinámicas progresivas, como una dilatación progresiva del ventrículo derecho y una regurgitación tricuspidia. Resulta en un incremento del volumen del ventrículo derecho que tiene como consecuencia el crecimiento y regurgitación de válvula tricuspidia. El crecimiento de las cavidades aumenta el riesgo de arritmias atriales y ventriculares y al inicio es bien tolerada, pero cuando se llega a dilatar por el aumento de carga de volumen, se llega a una disfunción ventricular. En la parte de clínica tenemos que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Los síntomas inician con la presentación de disnea, que se demuestra como una disminución en la tolerancia al ejercicio. En casos severos se llegan a desarrollar signos y síntomas de falla cardíaca, como lo que serían edema de miembros inferiores, hepatomegalia congestiva y aumento de la distinción yugular. Pacientes con una regurgitación secundaria y hipertensión pulmonar pueden presentar apnea del sueño. En la parte de la auscultación existe un punto máximo para escuchar el soplo, que sería en el segundo espacio intercostal paraesternal en el lado izquierdo. Se encontraría un murmullo diastólico con decrescendo. La característica es de tipo Graham-Still, que esto quiere decir que es decrescendo de alta frecuencia y murmullo diastólico. En la parte del electro se tiene una dilatación del ventrículo derecho, que se ve como una R alta en V1 y un QRS ensanchado si es que hay una distensión del ventrículo derecho. Existe una desviación del eje hacia la derecha, pero no tan marcado como el de una estenosis pulmonar. Existen ondas P pulmonares que se ven como P picuda en D2 y una alteración de la repolarización que se ve como una T invertida en B1 a B3, que es menos notable que en el caso de una estenosis. En la parte de tratamiento se tiene que se hace un reemplazo de válvula pulmonar para pacientes sintomáticos de moderada a severa regurgitación pulmonar y para pacientes asintomáticos cuando cumplen dos de los siguientes criterios, que serían disfunción sistólica progresiva ventricular derecha o izquierda, dilatación progresiva del ventrículo derecho, presión RV sistólica mayor o igual a 2/3 de la presión sistémica y una reducción progresiva de la tolerabilidad ante el estrés. Ahora vamos a la parte de la valvulopatía pulmonar de estenosis. La etiología, causas congénitas y síndrome carcinoide, que esto quiere decir que es una condición paraneoplásica causada por secreción intermitente de serotonina y de sustancias vasoactivas como histamina por una neoplasia neuroendocrina. Se asocia comúnmente a tumores metastásicos neuroendocrinos en el tracto gastrointestinal. En el apartado de la fisiopatología es importante mencionar que existen tres tipos de estenosis pulmonar. Está la estenosis valvular pulmonar, la estenosis pulmonar subvalvular y la supravalvular. Iniciemos con la valvular pulmonar. La válvula se ve afectada por varios grados de fibrosis, engrosamiento y fusión de comisuras que llevan a la restricción del flujo sanguíneo. Este es el tipo más común de las estenosis pulmonares y se trata de la estenosis de válvula de forma aislada. En algunos casos, la válvula puede ser displásica, engrosada o sin fusión. Luego tenemos la estenosis pulmonar subvalvular. Es un defecto cardíaco que causa una obstrucción por debajo de la válvula pulmonar, como le dice su nombre, en la región infundibular del ventrículo derecho. Se ve en pacientes con tetralogía de Fallot y con un ventrículo derecho de doble salida.
Puede darse de forma secundaria por una estenosis valvular que lleva a una hipertrofia ventricular derecha. Finalmente nos vamos al tipo de la estenosis pulmonar supravalvular. Se la conoce de igual forma como estenosis pulmonar periférica. Se trata de una condición en la cual se genera una obstrucción arriba de la válvula pulmonar. La obstrucción puede darse en regiones como la arteria pulmonar, las ramas distales de la arteria pulmonar o en ambos lugares. Puede darse por defectos como la tetrarquía de Fallot, doble salida del ventrículo derecho y transposición de grandes vasos. En la parte de la clínica tenemos básicamente que los pacientes con una estenosis leve son asintomáticos. Una sintomatología que se presenta cuando es moderada o severa, se tiene disnea o incremento en la fatiga y rara vez se presenta una angina o paro cardíaco. La angina se produce por un aneurisma en la arteria pulmonar que puede causar angina por compresión de la arteria coronaria izquierda. En pacientes pediátricos pueden presentarse cianosis y signos de congestión venosa. La cianosis se da básicamente por shunt de derecha a izquierda por medio del foramen oval permeable o un defecto en el septo interauricular. En el aspecto de la auscultación, se tiene que el punto máximo para escuchar el soplo está en el segundo espacio intercostal paraesternal en el lado izquierdo. Se tiene un murmullo sistólico de eyección crescendo-decreciendo. La característica es que este puede irradiarse hacia la espalda y puede haber una eyección sistólica temprana. En el electro se tiene una hipertrofia del ventrículo derecho. Se tiene una R alta en B1 y una S profunda en B5 a B6. Se tiene una desviación del eje cardíaco hacia la derecha. Este se encontraría entre los más 90 grados a los más 180. Se tiene una onda P pulmonar que se ve como una P picuda en D2 y alteraciones secundarias en la despolarización por una hipertrofia del ventrículo derecho que se verían como un infradesnivel en ST y una T inversa en B1 a B3. En la parte del tratamiento tenemos que el manejo en realidad depende de la severidad de la restricción. Ahora se tienen diferentes métodos como lo que sería la valvuloplastia de globo. Se recomienda para pacientes asintomáticos y para pacientes sintomáticos con falla cardíaca, cianosis por shunt derecho e izquierdo o con intolerancia al ejercicio. Luego se tiene lo que sería una intervención quirúrgica. Para pacientes moderados a severos sintomáticos que no pueden cursar por la valvuloplastia de globo o que esta fue hecha pero no fue efectiva. Para pacientes con una estenosis subvalvular, supravalvular y válvula pulmonar displásica. Aparte de eso, se recomienda realizar una profilaxis antibiótica como tipo antes de procedimientos dentales y de paro natural en pacientes con estenosis pulmonar por posibles endocarditis, uso de material prostético y por presencia de lesiones cianóticas.